Hola a todos, espero que estén muy bendecidos celebrando este domingo de resurrección, en donde Dios nos tiene un precioso mensaje a todos nosotros y hoy aprenderemos mucho qué es realmente la resurrección. Desde niño, yo siempre tuve muchos miedos a la muerte. Siempre no podía dormir. A veces venían esas pesadillas, qué pasaría si muriera, a dónde iría, etcétera. Todo esto me persiguió durante años. En una ocasión estuve a punto de morir en un avión, eso es lo que creíamos, ¿no? Pensamos que se iba a caer y ahí no supe realmente a dónde podría ir. Claudio y yo estábamos en ese avión y mucha gente, algunos famosos, y no sabía a dónde iba a ir. Me dio muchísimo pánico y temor y me persiguió por un tiempo. Hoy estamos nosotros viendo la resurrección, pero la pregunta forzada, ¿qué es la resurrección? Bueno, la resurrección es levantarse, alzarse, resurgir, renacer. Eso es lo que significa la palabra resucitar. Es hacer referente a a la resurrección y dar nueva vida. Es volver a tener vida en el mismo cuerpo, ¿sí? Perfecto, ya no va a tener muerte, no va a tener, no vas a volver a morir. Pero no es lo mismo que reencarnación. La reencarnación es una filosofía humana que te lleva a reencarnar en un animal o en otra persona. Son filosofías humanas, no son de Dios. Y bueno, pues estamos llenos de este tipo de ideas equivocadas. Y bueno, vamos a empezar con qué es la resurrección en el Antiguo Testamento. Y espero que nos acompañes ahí con tu Biblia, ahí tú puedes ver estos versículos. Es muy extenso este tema, de hecho esta plática la vamos a dividir en dos. Hoy la primera parte y el próximo domingo la vamos a seguir haciendo la segunda parte. En el Antiguo Testamento hubo tres resurrecciones. La primera la hizo Elías en el capítulo 1 de Reyes, del versículo 17. Ahí a quien resucitó, bueno, resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. Vemos ahora en Segunda de Reyes cómo Eliseo va a resucitar al hijo de la Sunamita, ¿sí? En Segunda de Reyes 4. Y la tercera resurrección que vemos nosotros en el Antiguo Testamento es como un cadáver fue arrojado donde estaban los huesos de Eliseo, ¿no? El profeta Eliseo, y al tocarlos volvió a tener vida esta persona. Esto nos habla en 2 de Reyes 13:20. Vemos cómo en el Antiguo Testamento habla de la resurrección, porque mucha gente cuando llegó Jesucristo no creían en la resurrección como los saduceos. Los fariseos sí creían, pero mucha gente hoy en día también no cree en la resurrección, tristemente. Pero esta resurrección de estas tres personas, te quiero comentar algo. Fue una resurrección para saber que estos hombres eran de Dios, para dar fe de que existe la resurrección de la vida eterna. Esas tres personas murieron, ¿sí? Entonces fue una resurrección temporal. Y bueno, hoy vamos a ver unos versículos en donde el primer libro escrito, más antiguo, que fue de Job, nos dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ahí está hablando claramente de la resurrección de los muertos. Hay muchos versículos. Nos vamos ahora a Daniel capítulo 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí desde el principio, desde antes que Jesucristo viniera, Dios nos está hablando que hay una resurrección para vida con Dios en el cielo y otro para condenación perpetua en el infierno. O sea, Dios siempre ha sido muy claro. Déjame decirte una cosa, la muerte no es proyecto de Dios, es consecuencia del pecado de nosotros, por eso morimos, pero Dios nos hizo eternos, por eso existe la resurrección, para ir al cielo o para condenación. Y ahora vamos a pasar al profeta Oseas.
6:2. Ahí nos dice este versículo, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Dios, de Él. Aquí nos está avisando cómo hay una resurrección increíble al lado de Dios. Y el último que vamos a ver hoy del Antiguo Testamento habla en el Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todo momento Dios nos habla de la resurrección. Y bueno, ahora vamos a pasar el momento en que Jesús, cuando Él se manifiesta al mundo, habló muchas veces de su muerte y de su resurrección. Pero Jesucristo, en su caminar antes de ir a la cruz, Él resucitó a 3 personas. La primera que vamos a ver, esto nos dice en Marcos 5, 38 al 43. Esta es la hija de Jairo, cómo la resucitó. La tercera persona era un amigo de él, que era Lázaro. Esto nos habla en Juan 11, 38 al 44. Y la tercera persona que Jesús resucitó fue a la viuda de la ciudad de Naín. Ahí esta mujer, su único hijo, su único familiar, se había muerto y Jesús detiene el féretro, detiene todo este caminar y entonces hacia la tumba, y ahí Jesús hace algo increíble. Va a resucitar públicamente a este joven, y esto nos dice en Lucas 7:11. Y bueno, vemos cómo volvemos a ver, estas 3 personas murieron, pero ¿por qué lo hizo Jesús? Con el fin de que creyeran que Él es Dios. Solamente Dios tiene en sus manos la vida y la muerte. Él permite esto para manifestarse al mundo que Él es el Mesías, el señalado por Dios. Y bueno, Jesús con sus discípulos muchísimas veces les dijo que iba a morir y resucitar. Voy a nombrar nada más 2 en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer por muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, o sea, los religiosos que tenían el poder ahí equivocado, habían hecho una religión, no una relación, y bueno, y está anunciando Jesús que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Muchísimas veces Jesús les habló de su resurrección. Ahora nos pasamos a Lucas 9:22, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Vemos con la plática de Daniel y lo que hemos estado viendo, cómo sufrió todo esto tan terrible que lo llevó a la cruz por amor por ti y por mí. Fue desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto, y vuelve a comentar, y resucite, más bien está profetizando, resucitar al tercer día. Y bueno, ahí los apóstoles y los discípulos no entendían mucho esto, porque lo estaban viendo vivo, no sabían no habían visto que estaba muerto, no sabían que era la resurrección ampliamente, pero después Dios les va a recordar estos puntos tan importantes que Jesucristo habló ahí con tanto amor. ¿Qué sucede cuando Jesucristo muere en la cruz? Bueno, es comprobado que muere cuando le dice el soldado, oye, verifica que ya murió. Entonces agarran una lanza y lo traspasan. Déjame decirte que la lanza era algo, no era una puntita de un cuchillo, ¿no? Era una lanza, era algo grande. Lo traspasaron. No sabemos si le traspasó el corazón o le traspasaron el costado izquierdo o derecho, no sabemos. Pero una cosa sí te voy a decir, Jesús murió, se adelantó a la muerte, no lo mataron los clavos, no lo mataron los azotes, las golpizas, no lo mataron. Él murió porque en la cruz recibió los pecados tuyos y míos, y al recibirlos, esa copa, simbolizando una copa de pecados, ahí él, al beberla, le explotó el corazón. Y al explotarle el corazón en sus entrañas,
muestra cómo Jesús estaba muerto con la lanza al salir agua y sangre. Y Él voluntariamente entregó su espíritu para salvarnos. Pero vamos a ver qué evidencias tenemos de que la gente lo vio resucitado. ¿Qué sucedió luego? Bueno, Jesús está muerto, lo bajan, llega un hombre rico llamado José de Arimatea, que era un hombre, un religioso también, y reconoce a Jesús como el Mesías. Llega también Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Bueno, también llega Nicodemo, llegan con unos aloes, llegan con unas vendas y lo van a llevar a una tumba en un sepulcro que era de ricos, era de este hombre que era muy rico, José de Arimatea. Ahí lo van a colocar. ¿Quién los acompaña? Bueno, María Magdalena, la otra María, van a acompañarlos y van a estar viendo todo lo que hacen y ahí lo van a enrollar en vendas con unos aloes. Era una costumbre judía, ¿sí? Para que no, el olor de la descomposición no oliera feo, no era fétido. Entonces le ponen unas hierbas de olores hermoso que lo van a enredar con estas vendas mojadas con esto. Y bueno, no lo dejan abierto. Hay una piedra gigante, la ruedan, la colocan y la dejan ahí. ¿Y qué sucede? Ahí llegan después los religiosos, los fariseos, van con Pilato y le dicen: Pilato, te queremos pedir otra cosa. Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar. Entonces queremos pedirte que selles el sepulcro y que pongas una guardia. ¿Por qué? Porque van a llegar sus discípulos, se lo van a robar y van a decir que resucitó, ¿no? Y bueno, tristemente Pilato, como siempre, accedió ante la presión social y bueno, él manda sellarla, la sellan, ponen un sello con su anillo con cera, no se puede romper. Los guardias son unos militares romanos y nadie se podía acercar porque y no podían descansar porque si no los mataban a los mismos soldados. Entonces vemos cómo ahí ponen la guardia. ¿Y qué sucede? Ahora sí empieza nuestra plática con la resurrección. ¿Qué pasó ese domingo hace 2000 años ahí en Jerusalén? Bueno, dice en Mateo 28, 2 y el 4, que hubo un gran terremoto. Un terremoto impresionante, ¿sí? ¿Por qué hubo este terremoto? Porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Tomemos mucha atención. El terremoto no movió la piedra. El terremoto fue porque bajaron el ángel. Y él, con el poder de un ángel, movió esa piedra gigante, rompió el sello. ¿Y qué sucede con los soldados que están ahí? Se quedan pasmados. Y de miedo de él, de este ángel, los guardas temblaron y se desmayaron. Y quedaron como muertos. Ahí quedaron tirados. Pero la pregunta que hay aquí, ¿por qué remueve el ángel la piedra? ¿Que Jesús tenía que salir? No. Remueven la piedra para que las demás personas, sus discípulos, lleguen y den testimonio de que no estaba ahí ya. Ya había resucitado en un domingo como este, en la mañana. Y bueno, ahí ellos entraron para comprobar que ya Jesús había resucitado. El milagro más increíble de la historia se lleva en este momento. Porque es increíble hablar de la cruz, de que Él pagó, pero nuestra fe está soportada en la resurrección. ¿Pero qué pruebas tenemos? Bueno, tenemos las pruebas en que María Magdalena y la otra María entraron y vieron removida la piedra. Luego entraron otras mujeres a la tumba y dieron fe de que ya no estaba Cristo. Nada más vieron ahí sus vendas y bueno, después
entró también Pedro y Juan, dieron testimonio de que no estaba. Se le apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús. Luego se le apareció a 10 discípulos que estaban encerrados, no se abrió la puerta. Jesús apareció y comió con ellos. O sea, un cuerpo resucitado lo puedes tocar, come. Y bueno, no cree Tomás, no estaba Tomás, ahí faltaba él. Y entonces le dicen, hemos visto a Jesucristo, al Señor. Me dice, yo no lo creo. Hasta que meta mis dedos en su costado y en sus hoyos de sus clavos, creeré. Y en ese momento se aparece Jesucristo, así increíblemente, y le dice, Tomás, ven, toma tu mano y métela en mi costado. Y ahí cae de rodillas, ahí se vuelve a aparecer otra vez con los discípulos. Y bueno, todos estos son testigos. Después se le aparece otra vez a 7 discípulos mientras pescaba y come con ellos. Fíjense, ahí come peces, él les estaba haciendo una comida deliciosa. Y bueno, después se le aparece a 11 discípulos en la montaña. Y después, tú dirás, bueno, nada más se le apareció a sus discípulos. No, después se le apareció a más de 500 personas, hermanos creyentes, a la vez. Y después a su hermano Jesucristo. Recuerden que tenía 4 hermanos y mínimo 2 hermanas. Sabemos los nombres de los hermanos. De unos ellos era Jacobo o Santiago, ¿no? Ahí está la carta de Santiago. Hermano Jesús, se le aparece. ¿Quién más van a comprobar de su resurrección? Lo van a ver en el momento en que Jesucristo se va a ascender al cielo. Fue muchísima gente la que lo vio. No dicen la cantidad, pero muchísima gente lo vio ascender al cielo. Y por último, el que comprueba que resucitó fue Saulo de Tarso, que se convierte en Pablo, ese hombre que iba persiguiendo a los cristianos, un religioso, fariseo, fanático, que mataba en nombre de Dios. Y ahí se le aparece Jesucristo y le dice, Pablo, vas en sentido contrario. Saulo, Saulo, a mí es el que me persigues. Y ahí viene la conversión, él ve a Jesucristo y ahí empieza un caminar increíble con este extraordinario hombre que dio su vida, ¿sí?, por Jesucristo. Yo te digo una cosa, estas pruebas son increíbles porque todos sus apóstoles, todos sin excepción, y también contando a Pablo, dieron su vida. Esta gente no dio su vida por un muerto, sino por un resucitado. Tenemos muchísimas evidencias históricas. Tenemos evidencias que al final, ahorita ya de nuestra plática, te vamos a decir cuál evidencia más fuerte que tú y yo tenemos. En el versículo en Corintios, Pablo, ya como un hombre entregado a Dios, les dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Nada más le faltó decir, yo lo vi, ¿no? Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, él pecó, también por un hombre perfecto, sin pecado, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Sí, todos morimos porque el pecado entró a nuestras vidas, pero a través de Jesucristo sale el pecado, allí en la cruz lo pagó. Cuando creemos en ese precioso sacrificio por amor a ti y a mí, ahí viene la resurrección de los muertos para vida eterna. Y 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Resucitados, vivificados. Aquí en la tierra nos da vida eterna, nos da una vida, da propósito a nuestras vidas y también nos da vida eterna para siempre. Es increíble lo que viene, es algo maravilloso. No tengamos miedo a la muerte. 1 Corintios 6, 14. Y Dios le levantó al Señor,
también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Cómo se llama ese poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos, y si tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón, va a ser lo mismo el día que tú mueras. Esa es una promesa que Él tiene. Y en 1 de Tesalonicenses 4:14 va a decir algo precioso. La gente que ha muerto. ¿Qué sucede con la gente que ha muerto? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron con Él, los que creyeron. Toda esa gente que creyó, ¿sí? Bueno, pues déjame decirte la buena noticia, que ahí ellos van a resucitar. Y un evento que sucedió en el momento que Jesucristo, regresando a su muerte, ahí Jesucristo cuando muere, dice que muchos resucitaron. No hablan demasiado de este punto, pero ahí se abrieron las tumbas en la muerte de Jesucristo, cuando muere Jesucristo en la cruz, y mucha gente resucitó. La Biblia habla muchísimo de la resurrección. ¿Por qué? Porque es nuestra esperanza. Esta vida está de paso. Mucha gente que está muriendo por este virus o porque va a morir por alguna situación o algo, pues ha tenido miedo, pero muchos de los que ellos reciben a Cristo están en el cielo. ¿Quiénes van al cielo? ¿Quiénes van a resucitar para estar en el cielo? ¿Y quiénes no van a resucitar para ir a otro lugar separado de Dios? Juan 5:29 nos da claramente que hay dos lugares. Y los que hicieron lo bueno, ¿qué es lo bueno? No las buenas obras. No. Cristo habla de lo bueno, de creerle, de aceptarle. Saldrán a resurrección de vida eterna al lado de Él. Mas los que hicieron lo malo, rechazándolo, creyendo en su religión, creyendo en sus buenas obras, yo no le hago nada mal a nadie, yo me voy al cielo porque siempre he creído que soy lo mejor. ¿No? Dice Dios que no. Nadie puede superar la obra redentora, la obra con la que murió Jesucristo de una forma terrible en la cruz. Dice que esa gente está haciendo lo malo, rechazando a Cristo. Van a ir a resurrección de condenación en un lugar llamado infierno. Y Dios no quiere que ninguno vaya al infierno. Dios no hizo este lugar ni para ti, ni para mí, ni para el mundo. Dios quiere relacionarse otra vez. ¿Cuándo rompimos nosotros relaciones con Dios? En la juventud. ¿Recuerda tu juventud? Muchas, la rebeldía a los padres, las mentiras, pecados, esto, lo otro. ¿Para qué entramos en detalles? Tú sabes tu vida. Todos hemos pecado. Pero Dios, en su gran amor, la pregunta sería, ¿cómo puedo resucitar en la presencia de Dios? Bueno, esa es la gran pregunta. Y aquí está la gran respuesta. Yo te dije al principio que desde niño tuve miedo a la muerte, porque yo no sabía dónde iba. Todo este pensamiento me siguió toda mi vida. Y a ti también. Muchos tienen miedo a la muerte. O a lo mejor no quieren pensar en esto o evaden, ¿no? Evaden esta pregunta. Pero Dios nos dice cómo ir al cielo. ¿Cómo tú y yo podemos ir al cielo? A través de esta oración, a través de conocer este versículo y muchos más que hablan del amor de Dios. Dios quita esos temores, nos da paz, nos da seguridad a dónde ir, porque en esto descansa nuestra fe. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí estás incluido tú y yo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, lo dio en sacrificio, para que todo aquel que en Él cree en su sacrificio, no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. Dios quiere que tú vayas al cielo. Este tiempo es corto, la vida es muy corta, pasa así. Y un día te van a dar tu boleto de partida de este mundo. ¿Estás preparado? ¿Estás seguro? ¿Hay frutos?
Entonces Dios quiere a partir de hoy que tú, a través de este día de resurrección, resucites para vida eterna. Aquí puedes firmar tu futuro. ¿Cómo? Haciendo las cosas a su manera. Hoy te invito a que hagas esta oración, a que tú invites a Cristo en tu corazón, que le pidas perdón de tus pecados, que te arrepientas, que creas que Él fue a la cruz y ahí en la cruz nos salvó de ir al infierno. Por eso quiero que quede muy claro, se le llama el Salvador. Creer que lo hizo, creer que resucitó al tercer día, que lo invitas a vivir a Cristo como tu Rey, como tu resurrección de vida eterna. Y entrégale tu vida a Dios todos los días. Me quiero despedir con esta oración y que ahí estás en tu casa, cierra tus ojos, inclina tu rostro y confirma esta decisión. ¿Tienes duda dónde irías si murieras? ¿Estás seguro que irías y con un cuerpo perfecto al lado de Dios? ¿Estás seguro o segura? Bueno, lo más importante es que lo hagas y que Dios te muestre que Él realmente te ama. ¿Cómo? Haz esta oración y tu vida cambiará. Ora conmigo. Señor, pues hoy vengo ante ti a hacer cuentas porque he pecado. Me he separado de ti y hoy vengo ante ti arrepentido, entendiendo que todo lo que hice en mi pasado ha sido malo. Hoy creo que tú fuiste a la cruz por amor a mí. Y en esa cruz pagaste el infierno que yo merecía pagar. A un precio terrible te costó la vida, tu sacrificio, tus golpes, todo por amor a mí para llevarme al cielo. Hoy creo en ese sacrificio. Gracias, Padre. También creo que resucitaste porque eres Dios. Y hoy te pido que a mí también me des la resurrección de los muertos, porque te invito a vivir mi corazón. Tú eres un Dios vivo, un Dios que hoy te hago mi Rey y mi Salvador. Entra a mi corazón, entra a mi vida y todos los días que me queden de vida, que yo te los dedique en obediencia y en amor. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Cuando yo hice esta oración, yo no sabía todo lo que Dios iba a hacer. Pero una cosa sí te digo, cambió mi vida. Me transformó. Me quitó el miedo a la muerte. Y esa transformación es el testimonio más grande que tú y yo, los que hemos invitado a Cristo a su corazón, tenemos de que Cristo vive. Yo te puedo decir, todos los versículos de la Biblia es su palabra, pero tú tienes tu testimonio en ti mismo. Si Dios ha cambiado tu vida, eso te está mostrando que tú vas a ir al cielo resucitado y ya no pasarás a condenación, mas pasarás a vida. Esta es la historia más increíble sobre la resurrección. Pero yo te felicito si hiciste esta oración. Yo te felicito, ahora tienes a Cristo en tu corazón, Dios va a cambiar tu vida. Empieza a leer la Biblia diariamente, en la mañana, en la noche, ora, platica con Él. Y bueno, te invito a que el próximo domingo sigamos con la plática de la resurrección. Falta todavía de la resurrección. Está increíble lo que vamos a ver la próxima semana porque habla del futuro, habla de muchas cosas increíbles que todavía van a suceder. Te felicito por tu decisión, que lo hayas reconfirmado. Y ahora, mientras Él venga, dedícale tu vida a Cristo, pensando que allí en el cielo, lo que nos espera, no habrá muerte, dolor, ni enfermedades, ni coronavirus, ni temor, ni nada. Que Dios te acompañe. Pon los ojos en el cielo. No hay otro camino. Por esta situación mundial que estamos viendo, Jesús no tarda su segunda venida.
estemos preparados como iglesia, alentémonos y los temores saldrán de nuestra vida para siempre. Que Dios te bendiga.